Hay un momento que muy pocos hombres se atreven a recordar en voz alta. Ese momento en que estás sentado a tu propia mesa con el plato servido gracias a tu trabajo y de repente caes en cuenta de que eres el único que no está riendo. Los demás hablan, se cuentan historias, se ríen de cosas que pasaron durante el día y tú estás ahí con las manos todavía ásperas de la jornada, mirando al centro de la mesa como si buscaras algo que te falta pero no sabes nombrar. No es hambre, es otra cosa. Es la sensación de ser invisible en el único lugar donde debería ser visto. Hoy vamos a hablar de eso, de ese silencio, pero también de algo que muy pocos te van a decir. Dentro de ese silencio hay una ventaja que muy pocos saben usar. Y si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya lo intuye. Primero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has llegado a casa después de un turno largo, con el cuerpo pesado y la mente ya pensando en el siguiente día, y lo primero que escuchaste no fue un cómo te fue, sino un necesito que mañana, o un silencio que decía más que cualquier palabra? No te pido que respondas en voz alta. Solo quiero que lo pienses un momento, porque esa respuesta es el punto de partida de todo lo que vamos a hablar hoy. Existe una idea profundamente arraigada en la sociedad moderna que nadie puso en un cartel, pero todos aprendieron de memoria, que el valor de un hombre depende del título que tiene, de la ropa que usa, del edificio en el que trabaja. Si tu uniforme es de una empresa municipal, si tus manos conocen el trabajo real, si al final del día hueles a esfuerzo y no a colonia de oficina, entonces para muchos eres automáticamente un ciudadano de segunda categoría. No lo dicen así, claro, lo dicen con el tono con el que presentan tu nombre, lo dicen con la cara que ponen cuando alguien pregunta a qué te dedicas, lo dicen con la pausa que hacen justo antes de cambiar de tema. Y lo más destructivo no es que lo piense un desconocido en la calle. Eso duele, pero pasa. Lo verdaderamente corrosivo es cuando ese veneno entra en tu casa, cuando tu propia familia aprende a bajar la voz para hablar de ti, cuando tus hijos, esos a los que llevas en el corazón a cada turno extra, le dicen a sus amigos que papá está entre proyectos porque decirles la verdad les genera vergüenza. Cuando la persona que eligió compartir su vida contigo te presenta en una reunión social con esa sonrisa extraña, la que mezcla el cariño con una disculpa que nadie pidió en voz alta, pero todos entienden. Eso tiene un nombre. No es mala suerte. No es que así es la vida. Eso se llama traición silenciosa. Y es más común de lo que cualquiera se atreve a admitir. Ahora bien, el error que comete la mayoría de hombres en esa situación es predecible y casi universal. Trabajar más, dar más, comprar la paz con concesiones materiales, un auto mejor, unas vacaciones más caras, la cocina renovada que ella quería desde hace 2 años. La lógica parece perfecta. Si el problema es que no me ven como suficiente, voy a ser tan suficiente que no puedan ignorarme. Pero esa lógica tiene una falla de origen. El respeto no funciona así. El respeto no llega por acumulación de objetos. El respeto no lo compras, lo construyes, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Comprar implica que el otro tiene el poder, que tú eres el que pide, el que necesita ser aceptado, el que ajusta su valor según lo que el mercado de las apariencias decida ese día. Construir, en cambio, es un acto que no necesita la aprobación de nadie para suceder. Y lo que te voy a mostrar hoy tiene que ver exactamente con eso, con construir en silencio algo que nadie pueda quitarte. Déjame contarte algo sobre la invisibilidad. La mayoría de la gente la vive como una condena, como una señal de que fallaron en hacerse notar, en subir lo suficiente, en llegar a donde deberían estar. Pero hay una minoría que entiende algo que cambia todo. La invisibilidad es el activo estratégico más subestimado que existe. Un hombre que todos subestiman es un hombre que nadie vigila, y un hombre que nadie vigila puede moverse con una libertad que los que viven para las apariencias nunca van a tener. Piénsalo así.
Hay dos tipos de hombres en cualquier entorno. El primero es el que necesita que todos sepan lo que tiene, lo que gana, lo que vale. Necesita el carro visible, la ropa reconocible, el título que justifique su espacio en la mesa. Ese hombre vive bajo una presión constante porque su identidad depende de lo que otros perciban. Si la percepción cambia, él colapsa. El segundo tipo de hombre es diferente. Es el que aprendió a separar lo que muestra de lo que construye, lo que el mundo ve y lo que él sabe. Ese hombre no colapsa porque su seguridad no vive en los ojos de los demás, vive en sus cuentas, en sus activos, en la red de decisiones que fue tejiendo con paciencia mientras todos asumían que apenas sobrevivía. ¿Cuál de los dos crees que duerme mejor? Ahora te voy a hablar de algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad y que tiene que ver directamente con tu situación. Cada turno extra que aceptaste, cada llamada de emergencia que atendiste bajo la lluvia o en pleno invierno mientras tu familia dormía, cada hora que les quitaste a ellos para dárselas al trabajo, todo eso generó dinero. Y ese dinero, si fue gestionado con inteligencia, aunque fuera modesta, no desapareció, fue transformado en ahorros, en inversiones pequeñas que se convirtieron en grandes, en propiedades que tienen tu nombre aunque nadie en tu casa haya puesto atención cuando firmaste los papeles. El dinero que tu familia ignoraba porque venía de un trabajo humilde es exactamente el dinero que puede comprar tu libertad. La pregunta no es si lo tienes. La pregunta es si lo has estado usando bien o si lo has estado usando para financiar un nivel de vida que le importa más a ellos que a ti. Aquí viene la parte que más incomoda pero que más libera. Existe lo que yo llamo la paradoja del proveedor olvidado. Y funciona así: tu familia, consciente o inconscientemente, necesita que seas el que no llega, el que apenas alcanza, el que está debajo en la jerarquía invisible que ellos han construido para justificar sus propias decisiones. Si eres el fracasado, entonces sus exigencias tienen sentido. Si eres ordinario, entonces tienen derecho a buscarse algo o a alguien extraordinario. Si no llegas a ningún lado, entonces es lógico que te traten como a alguien de paso. Pero si de repente descubren que el hombre al que subestimaron durante años construyó algo que ninguno de ellos puede igualar, todo su sistema de creencias se derrumba. Y eso es incómodo para ellos, mucho más incómodo que cualquier cosa que te hayan hecho sentir a ti. Por eso el movimiento más poderoso que puedes hacer ahora mismo no es contarles, no es revelar nada, no es buscar el momento dramático en que los sorprenderás con la cifra en la pantalla del banco. El movimiento más poderoso es seguir construyendo, seguir siendo invisible para ellos mientras te haces completamente visible para ti mismo, porque en este proceso, sin que lo planearas así, estás haciendo algo que muy poca gente tiene el valor de hacer. Estás auditando tu propia vida. Estás descubriendo quién está en tu mesa porque te quiere y quién está porque quiere lo que sirves. Esa distinción es la más importante que vas a hacer en toda tu vida y no la puedes hacer con palabras, no la puedes forzar con conversaciones, ni con terapia de pareja, ni con viajes de reconciliación. Solo la puedes descubrir en el silencio, cuando tienes poco visible y observas quién se queda, quién se aleja, quién te trata bien y quién solo llega cuando necesita algo. El silencio entonces no es resignación, es un experimento y tú eres el científico. Hablemos ahora de la dimensión práctica, porque no basta con la filosofía. El error más común que cometen los proveedores en tu situación es mezclar emociones con finanzas. Gastar de más cuando hay paz en casa para premiar ese momento y gastar de menos cuando hay tensión porque sienten que ¿para qué? Ese ciclo emocional con el dinero es exactamente lo que te mantiene en el mismo lugar año tras año. El dinero no entiende de sentimientos, el dinero entiende de instrucciones. Y la instrucción más poderosa que le puedes dar es esta:
Primero tú, antes de que entre cualquier ingreso a cubrir los gastos de los demás, una parte de ese dinero tiene que ir a construir tu base, no tu lujo, tu base, tu activo, tu salida real. Ese dinero no se toca ni se negocia. Trabaja para ti en silencio, igual que tú trabajas para todos en silencio. Y con el tiempo, que es el aliado más subestimado de quien construye en serio, ese dinero empieza a generar más. No de golpe, sino de la forma en que crecen las cosas reales. Despacio, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Una propiedad que se arrienda, un fondo modesto que se alimenta mes a mes, una segunda fuente de ingresos que parece insignificante el primer año y que al quinto ya cubre una parte considerable de tus gastos fijos. Eso es construir un imperio en la oscuridad. No es una metáfora grandiosa, es matemática aplicada con paciencia. Ahora te pregunto algo. Imagina que pasan 5 años, 5 años en los que seguiste exactamente este camino, sin presumir, sin revelar, sin cambiar nada de lo que el mundo ve de ti, pero sí cambiando todo lo que tú construyes por dentro. Al final de esos 5 años, ¿cuál crees que sería la diferencia entre el hombre que eres hoy y el que serías entonces? No en términos de cómo te ven, en términos de cómo te sientes cuando te despiertas en la mañana, en términos de cuántas opciones tienes, en términos de cuánto poder real tienes sobre tu propia vida. Esa diferencia es lo que está en juego. Cada día que pasa sin que empieces a construir con intención es un día que le regalas a la versión de ti que se queda esperando que los demás cambien. Y los demás en su gran mayoría no cambian, no porque sean malos necesariamente, sino porque las personas cambian cuando tienen razones para cambiar. Y si tú sigues siendo el mismo proveedor infinito, el mismo pozo sin fondo de paciencia y recursos, no hay ninguna razón que los empuje a hacer nada diferente. Aquí es donde muchos hombres cometen el segundo error grande. Esperan a que su familia entienda para empezar a actuar. Esperan el reconocimiento, la disculpa, el momento de gratitud que les dé permiso de invertir en sí mismos. Ese momento casi nunca llega, y aunque llegara, no es lo que necesitas para actuar. Lo que necesitas para actuar es una decisión, solo eso. Una decisión que no le pide permiso a nadie porque es tuya. Voy a hablarte ahora de algo que requiere honestidad brutal. Hay situaciones en las que el silencio estratégico sobre tus finanzas no es solo una filosofía de vida, es una necesidad concreta y tiene implicaciones que van más allá de lo emocional. Cuando una relación empieza a deteriorarse, cuando los signos de que el otro está planeando una salida se vuelven demasiado claros para ignorar, la mayoría de los hombres entran en pánico y hacen exactamente lo opuesto a lo que deberían. Revelan, muestran, intentan usar su éxito financiero como argumento para ser elegidos de nuevo, como si pudieran comprar una segunda oportunidad con el mismo dinero que fue ignorado durante años. Ese movimiento casi siempre termina mal porque no cambia las razones reales por las que la relación está donde está. Solo cambia las motivaciones del otro para quedarse. Y quedarse por dinero no es quedarse por amor, es quedarse por conveniencia. Y una persona que se queda por conveniencia es una persona que se irá en el momento en que encuentre una conveniencia más grande. El poder real en ese escenario está en saber cuándo y cómo proteger lo que construiste. No como acto de venganza, como acto de responsabilidad contigo mismo. Los sistemas legales en muchos países reconocen la diferencia entre activos compartidos y activos construidos individualmente. Si durante años gestionaste tus inversiones de forma independiente, bajo estructuras que son tuyas por derecho, eso tiene valor legal además de valor emocional. No estoy hablando de hacer trampa, estoy hablando de conocer las reglas del juego que ya están escritas y que aplican para todos,
pero que muy pocos se toman el tiempo de entender. Conoce tus derechos, consulta con quien corresponde y sobre todo, no esperes a que la crisis llegue para informarte. El momento de entender cómo funciona la protección de tu patrimonio no es cuando ya estás en medio de la tormenta, es ahora, cuando todavía tienes calma para pensar con claridad. Quiero hablar del tema de los hijos porque es el que más duele y el que más se evita. Hay padres que financiaron educaciones, viajes, experiencias que ellos mismos nunca tuvieron y recibieron a cambio una relación transaccional que duele en una parte del pecho sin nombre exacto. El hijo que llama cuando necesita algo y desaparece cuando no. El que aprendió a valorar el dinero que genera sin aprender a valorar el esfuerzo detrás. La lección más importante que puede aprender un hijo no es que el dinero siempre está disponible, es que el dinero tiene un origen, un precio y un valor que no se mide en lo que compra, sino en lo que costó conseguirlo. Cuando le quitas el rescate automático a quien demostró no valorar ese esfuerzo, no eres cruel, eres el maestro más honesto que esa persona va a tener. El mundo real no tiene deudas con nadie. La generosidad que no enseña no es generosidad, es evasión disfrazada de amor. Dicho esto, si en este momento te reconoces en lo que describí, lo primero que debes hacer no es un movimiento drástico, no confrontar a nadie ni revelar nada de golpe. Lo primero es trabajar por dentro. Cuánto de lo que sientes es rabia justa y cuánto es una historia que te cuentas para justificar decisiones ya tomadas. Cuánto de la distancia que sientes viene de ellos y cuánto de años de trabajo que no dejaron espacio para conectar. No tienes que responder aquí. Solo son las preguntas que separan al hombre que actúa desde la claridad del que actúa desde la herida. Las decisiones desde la herida casi siempre se lamentan. La inteligencia táctica que te describo no es frialdad, es quererte lo suficiente para no dejarte llevar por el impulso del momento. Es la diferencia entre mover las piezas desde la emoción o desde la estrategia. El primero puede sentirse bien en el movimiento. El segundo gana la partida. Vivir con disciplina financiera mientras tu entorno no la valora requiere un carácter específico, no el de quien aguanta porque no tiene opción, el de quien elige el silencio porque entiende que es la herramienta más poderosa que tiene. Hay una diferencia enorme entre esos dos hombres, aunque desde afuera parezcan iguales. El primero sufre, el segundo construye, y construir tiene sus propias reglas. No cambiar el auto de trabajo por uno que llame la atención aunque ya puedas pagarlo. No llegar con el reloj que marca lo que no quieres marcar. Guardar para ti la satisfacción de saber lo que sabes. Esa autodisciplina no es sacrificio, es inversión en la versión de ti que aparecerá cuando el momento lo requiera, porque ese momento va a llegar. No lo anticipes ni lo forces, pero llegará. Y cuando llegue tú sabrás exactamente cuáles son tus opciones. Y tener opciones reales es la definición más honesta de libertad que existe. La libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres. Eso es un lujo que casi nadie tiene. La libertad es tener alternativas reales cuando la vida te pone en una encrucijada. Es poder elegir aunque la elección sea difícil. Es tener una base lo suficientemente sólida como para que la decisión de otra persona no te destruya. Eso es lo que construyes cuando construyes en silencio, no una venganza, no un show, una red de seguridad que solo tú conoces y que nadie puede quitarte porque nadie sabe que existe. Y cuando llegues al final de esta etapa de tu vida, cuando te quites el uniforme por última vez, cuando cierres la última herramienta y salgas de la última jornada, no vas a terminar un trabajo. Vas a empezar un capítulo que escribiste mientras todos pensaban que eras una nota al margen. Las personas que subestimaron el origen de su bienestar van a tener que vivir con esa versión de ti que decidieron creer. Tú, mientras tanto, vas a vivir con la versión que tuviste el coraje de construir.
Eso no es una victoria sobre ellos, es una victoria tuya, la única que importa de verdad. La gratitud es un músculo, se entrena o se atrofia. Si en tu entorno ese músculo nunca se entrenó, no es tu trabajo forzarlo ahora. Tu trabajo es que tu propia gratitud contigo mismo esté intacta, que el desprecio ajeno no se haya convertido en desprecio propio, que todavía puedas mirarte y reconocer en ese hombre cansado, con manos que cuentan años de trabajo real, a alguien que merece respeto, empezando por el propio. Ser un millonario de clase obrera, si ese es el camino que eliges, es el acto de rebeldía más silencioso y profundo que puedes hacer contra un sistema que apostó a que te rendirías. Es la prueba viva de que el trabajo real combinado con inteligencia y paciencia no tiene techo. La respuesta más elocuente a todos los que pusieron en duda tu valor. No tienes que darla en voz alta. El silencio al final habla por sí solo. Si esto resonó con algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, compártelo. Hay hombres a punto de rendirse sin saber que están más cerca de su punto de inflexión que de su fracaso. A veces lo único que hace falta es saber que alguien más entiende lo que se siente construir cuando nadie te ve construir. Escribe en los comentarios la palabra que mejor describe lo que estás construyendo ahora mismo. Una sola palabra, sin explicación. Aquí hay gente que entiende. Suscríbete si quieres seguir teniendo estas conversaciones, las que no te hacen sentir bien en el momento, sino que te dan herramientas para sentirte bien el resto de tu vida. El conocimiento construido con paciencia es el único activo que no se devalúa. Gracias por tu trabajo, gracias por tu constancia y gracias por seguir construyendo cuando nadie apostaba por ti. Nos vemos en el próximo capítulo.